plasminógeno tipo 1 y 2, inhibiendo así la fibrinolisis, y un mecanismo similar sería lo que hacen los análogos de fibrina, como el ácido tranexámico y el ácido aminocaproico. Lo que ocurre es que cuando hay una lesión tisular, se produce una liberación desde las células endoteliales del activador del plasminógeno tisular, uroquinasa y la calicreína, y convierte el plasminógeno en plasmina. La plasmina, a su vez, rompe la fibrina, convirtiendo productos de degradación de la fibrina, produciendo la fibrinolisis y el sangrado. Y este sangrado produce coagulopatía por consumo. Además, la plasmina se demostró que actúa en el complemento y en mediadores que producen inflamación, y la inflamación directamente también produce un aumento del sangrado, y la plasmina también produce la estimulación de la formación de trombina con la formación de coágulos y la coagulopatía por consumo. La trombina, a su vez, estimula directamente el activador de plasminógeno tisular, produciendo la conversión de plasminógeno en plasmina y convirtiendo en un círculo vicioso que termina aumentando la coagulopatía. Entonces la coagulopatía se puede producir por inflamación, por aumento de la plasmina, por un daño tisular, por un consumo de factores, o por una hiperfibrinolisis, que todos llevan a la coagulopatía. Bueno, la forma en que podemos valorar la vía de la fibrinolisis es por... ¿Cómo? ¿Sigo? Bien, la forma en que podemos valorar la vía de la fibrinolisis es por medio del tromboelastograma o el ROTEM. En el ROTEM lo que se evalúa es por lisis máxima, que representa la estabilidad del coágulo. El valor normal es aproximadamente el 15% de la amplitud máxima del coágulo a los 60 minutos. Cuando es mayor al 15%, en el EXTEM o en el INTEM, lo que nos está hablando es de una hiperfibrinolisis o una lisis patológica. Además, se puede añadir aprotinina y obtenemos el nuevo coágulo, que es el APTEM, y la aprotinina lo que hace es que inhibe la plasmina, responsable de la fibrinolisis, y ante un EXTEM con una lisis máxima mayor al 15%, y el APTEM, la lisis es normal, significa que existe una hiperfibrinolisis, ya que la lisis exagerada del coágulo se resolvió inhibiendo la plasmina. Entonces, el ROTEM es... Perdón, ¿sigo? Escucho voces. No, te escucho bien. 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 Ok, entonces el ROTEM sería algo que nos puede aproximar al diagnóstico para valorar la hiperfibrinolisis. Aunque en estudios como que lo que dice es que no hay una sensibilidad, o sea, no se sabe la sensibilidad del ROTEM para este diagnóstico. Bueno, después, dentro de los antifibrinolíticos que tenemos, es el ácido tranexámico, el ácido aminocaproico y la protinina. Dentro del mecanismo de acción voy a empezar hablando de los análogos de la lisina, que es el ácido tranexámico y el ácido aminocaproico, que lo que hacen es que se unen a los sitios de unión de la lisina. O sea, lo normal es que el activador se une al plasminógeno, el plasminógeno se une a la fibrina, y produzca así la degradación de la fibrina. Lo que hacen el mecanismo de acción de los inhibidores de los antifibrinolíticos es que se unen a este sitio de unión de la lisina. Entonces, al unirse el activador del plasminógeno con el plasminógeno, se une a la fibrina, pero la plasmina no se puede activar y no se puede unir a la fibrina, por lo tanto no produce la ruptura de los puentes de fibrina. Por otro lado, la aprotinina es... Bien, esto hace lo mismo. El plasminógeno, el activador del plasminógeno se unen, luego se unen en la unión de la lisina a la fibrina y producen la degradación de la fibrina. Cuando se une el análogo de la lisina, como el ácido tranexámico o el aminocaproico, no dejan de que el plasminógeno se una a la fibrina, por lo tanto no produce la degradación de la fibrina. Nombré también la aprotinina, que es un derivado del tejido pulmonar bovino, es un inhibidor directo de la plasmina, así como de algunas otras serin proteasas, como entre ellas la calicreína.
Por lo tanto, la proteinina y los análogos de lisina producen fibrinolisis, aunque por mecanismos diferentes, lo producen por mecanismos diferentes. No hablo de la proteinina en el Power, porque más allá que la proteinina fue ampliamente utilizado por décadas, sobre todo en cirugías cardíacas y trasplante de hígados, se fue retirado del mercado en el 2008, luego una resolución de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, y el motivo fue un ensayo que demostró, o sea, era un estudio en cirugía cardíaca, llamado BART, que demostró muchos efectos secundarios, grandes efectos secundarios, con un incremento de la mortalidad a los 30 días. Entonces, en el 2008 se retiró del mercado en la mayoría de los lugares del mundo que se usaban los antifibrinolíticos. Bueno, el ácido tranexámico se introdujo en la década de 1960, se usó principalmente al principio para sangrado menstrual abundante, pero ahora se recomienda en una variedad de procedimientos quirúrgicos, tanto para tratamiento o prevención de hemorragia. Bueno, tiene un peso molecular de 157 Dalton, es de 7 a 10 veces más potente que el ácido aminocaproico, cruza barrera placentaria, se encuentra en la leche materna, pero uno enciende la concentración plasmática, el 95% se excreta por vía renal, el 30% ocurre en la primera hora, y después de 24 horas ya se excretó el 90%. En la administración de 10 miligramos kilo, la concentración plasmática más elevada se alcanzó dentro de la primera hora. El caproico, tiene el mismo mecanismo de acción que el ácido tranexámico, se descubrió primero el aminocaproico y después, como se demostró que el tranexámico fue más efectivo, se tomó, fue el que más se utiliza hasta el día de hoy, pero tiene un 80-100% de eliminación renal. Bueno, dentro de las indicaciones que tenemos para los antifibrinolíticos, tenemos el trauma, que es una de las principales causas de muerte en pediatría, y anteriormente se pensaba que la coagulopatía era un fenómeno tardío o secundario a la acidosis o a la hemodilución, y actualmente se sabe que la causa de la coagulopatía es temprana, es multifactorial y que es un fenómeno primario. Bueno, lo que encontré es el ácido tranexámico en pediatría, ¿por qué no? Y esta revisión explora las diferencias y similitudes hematológicas en niños y adultos con trauma, y plantea la idea que el ácido tranexámico puede ser un tratamiento novedoso en el trauma y en la hemorragia pediátrica. Hay muchos estudios que demuestran la utilidad y el beneficio de usar ácido tranexámico en adultos, sobre todo un estudio muy grande que se llamó CRASH-2, que demostró que el ácido tranexámico disminuye la mortalidad, disminuye el sangrado, pero no hay un estudio así de grande que demuestre que el ácido, o que se haya hecho, que se demuestre que el ácido tranexámico es beneficioso para el trauma en los niños. Entonces, lo que hace este estudio es estudiar la base del uso del tranexámico en los adultos y compararlo en los niños, y parece ser que es casi idéntico, ya que los niños tienen los sistemas vasculares mucho más sanos y saludables que los adultos, y la principal preocupación de usar el ácido tranexámico es la tromboembolia. Entonces, no existe una razón clara para imponer un límite de edad para usar el ácido tranexámico en los niños. Por otro lado, el Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil del Reino Unido emitió una declaración en noviembre del 2012 de traumatismos graves y uso de tranexámico en niños, que propone el uso de ácido tranexámico en niños con un protocolo de dosificación. Y es de acá abajo, en donde dice que en niños mayores de 12 años se da 1 gramo cada 10 minutos, 1 gramo durante 10 minutos en las primeras 3 horas del trauma, seguido de 1 gramo de infusión durante las siguientes 8 horas. Y en niños menores de 12 años, y en niños menores de 12 años, una carga de 15 miligramos kilo, máximo 1 gramo, seguido de 2 miligramos kilo. Esto se tiene que dar en las primeras 3 horas antes del trauma, ya que se demostró que disminuye la eficacia el 10% por cada 10 minutos que pasa de la primera hora del trauma. Y después de las 3 horas que ocurre el trauma, se tiene que hacer riesgo-beneficios para aplicar los antifibrinolíticos. Bueno, y la otra tablita es los criterios del uso de tranexámico en el trauma pediátrico,
la necesidad inmediata de transfusión con cualquiera de los siguientes indicadores de shock, y acá habla de una presión sistólica menor de 80 en menores de 5 años, una presión sistólica menor de 90 en mayores de 5 años, una mala respuesta de la presión arterial a la aplicación de cristaloides, bueno, con 20 a 40 mililitros kilo, y el sangrado evidente significativo. Entonces, en este estudio, en resumen, lo que dice es que se recomienda el uso de ácido tranexámico en niños, nos dice las dosis, a pesar de que no hay un estudio tan grande como en adultos que recomiende el trauma, que recomiende el ácido tranexámico en trauma en los niños. Bueno, esta es otra de las indicaciones, que es la eficacia de los antifibrinolyíticos en cirugía no cardíaca. Los niños que se someten a cirugías mayor con frecuencia son expuestos a alto riesgo de hemorragias perioperatorias con requerimientos de transfusiones de hemoderivados, y esto se asocia directamente con una mayor estancia hospitalaria y aumento de la morbimortalidad. En el caso de traumatismo o cirugía mayor, la lesión tisular extensa va a producir grandes cantidades de liberadores de activadores tisulares, que es lo que decía recién, como el activador del plasminógeno tisular, la urosinasa y la calicreína, que conducen a un cambio de una fibrinolisis fisiológica a una hiperfibrinolisis. Bueno, en esta revisión, lo que hicieron es identificar 3 estudios prospectivos y retrospectivos que valoran la eficacia de los análogos de lisina, o sea, del ácido caproico y el tranexámico, durante las cirugías de escoliosis y craneofacial en pediatría. Bueno, acá puse 2 tablas que son, o sea, que es el resumen de todos los estudios que evaluaron. El primero son las características del aminocaproico en la cirugía de escoliosis, y por ejemplo, Florentino Pineda hicieron un estudio retrospectivo en donde compararon 28 pacientes que usaron aminocaproico con 31 pacientes que recibieron placebo. En este estudio demostraron de que compararon la pérdida de sangre perioperatoria entre los niños que recibieron el aminocaproico y los niños que no recibieron nada, y encontraron que la pérdida de sangre, tanto en el intraoperatorio y en el postoperatorio, disminuyó en los niños tratados con el aminocaproico. Bueno, después, más adelante, Thompson también hizo un estudio prospectivo, también en comparación del aminocaproico con el placebo, y también demostró que el aminocaproico disminuyó la pérdida de sangre y necesidad de transfusión. En total, todos los estudios demostraron que hay una disminución tanto de la pérdida de sangre y de la transfusión de hemoderivados en los pacientes que recibieron aminocaproico. Y en el otro estudio compararon el ácido tranexámico con la cirugía de escoliosis y la craneofacial. Los primeros 8 estudios demostraron, bueno, también compararon el ácido tranexámico con el placebo, y todos demostraron que disminuyó la transfusión y la pérdida de sangre. Pero en este hubo una discusión por las dosis que se usaron, sobre todo las dosis de carga, que en realidad lo encontré en casi todos los artículos que leí, como que no hay una dosis establecida o no hay una dosis estandarizada, que sí cambia de una cirugía a la otra, y bueno, y este fue uno de los motivos de discusión de este artículo. Y las últimas 2 son también del del tranexámico, pero con la cirugía craneofacial, en donde también utilizaron, por ejemplo, 20 pacientes con tranexámico, comparado con los 20 de placebo, y también se demostró la disminución de la transfusión y de la pérdida de sangre. Bien. Bueno, en la cirugía ortopédica, la eficacia de los antifibrinolíticos en la cirugía ortopédica, bueno, el propósito de esta revisión fue determinar el impacto del uso de los antifibrinolíticos en la pérdida de sangre intraoperatoria y la necesidad de transfusión en la cirugía ortopédica. Y también se estudió, o sea, hicieron una hipótesis de que si el ácido tranexámico y el aminocaproico producían un aumento de trombosis en los niños. Bueno, la pérdida de sangre y la necesidad de transfusión son riesgos inherentes generalmente a la cirugía ortopédica, procedimientos ortopédicos como artrodesis espinal para la escoliosis, ya sea idiopático o neuromuscular, y la cirugía de cadera,
como por ejemplo la de la displasia, tienen un potencial de pérdida de sangre muy alto y casi la cuarta parte de las cirugías necesitan una transfusión de sangre. En este estudio fueron 20 estudios con un total de 1.356 pacientes, en donde los pacientes tratados con antifibrinolíticos tuvieron una tasa menor de transfusión en comparación con los controles. Por otro lado, la diferencia de la pérdida de sangre fue de 653 mililitros en pacientes tratados con antifibrinolíticos, o sea, disminuyó esto, es un montón. No se informaron convulsiones en ninguno de los pacientes, de los 1.356, solo se informaron 2 eventos tromboembólicos, uno en paciente tratado con tranexámico y otro en paciente control, o sea que no se pudo hacer una unión del tranexámico o del antifibrinolítico directamente con el aumento de eventos tromboembólicos. Y por otro lado, los antifibrinolíticos parecen tener un efecto mayor en la reducción de pérdida de sangre en los pacientes con escoliosis y enfermedad neuromuscular, versus los pacientes con escoliosis idiopática, con una reducción, bueno, no se ve, una reducción del 56% de los pacientes con enfermedad neuromuscular versus el 22% de los pacientes con escoliosis idiopática. Bueno, otra de las indicaciones en la cirugía de craniosintosis, la dificultad en el perioperatorio de estos pacientes, por un lado, es el manejo de las pérdidas sanguíneas masivas, ya que estos son, los pacientes que se operan de craniosintosis son pacientes de corta edad, la mayoría menor de 1 año, y que tienen pocas pérdidas sanguíneas permisibles. Entonces, en un estudio realizado por Meyer, se estima que hay una pérdida mayor al 66% del volumen sanguíneo en un niño durante el procedimiento de esta cirugía. Bien, esta es una revisión sistemática de PubMed en donde se incluyeron estudios en la pérdida, o sea, se incluyeron todos los estudios sobre la pérdida de sangre, transfusiones y el uso de ácido tranexámico hasta mayo del 2019 de craniosintosis. En total se eligieron 3 estudios con 729 pacientes y se demostró que el ácido tranexámico disminuye el volumen de las transfusiones de glóbulos rojos y la duración de estancia hospitalaria en el grupo que usaron tranexámico. La otra indicación importante es la escoliosis. Me olvidé decir que en la craniosintosis la dosis, también en este estudio también fue una de las discusiones, la dosis de carga, que iban de 10 a 100 miligramos kilo antes de la incisión y una incisión continua de 5 a 10 miligramos kilo hora. Aunque en un estudio Gobi informó que una dosis en bolo de 10 miligramos kilo durante 15 minutos, seguida de 5 miligramos kilo por hora, era suficiente para conseguir las concentraciones plasmáticas del tranexámico para inhibir la fibrinolisis, que es entre 10 a 20 microgramos por litro. Bueno, la escoliosis es otra de las indicaciones para el uso de tranexámico o de antifibrinolíticos. En este se tomaron 5 estudios aleatorizados con 285 pacientes, y de los cuales 162 recibieron antifibrinolíticos, de los cuales 101 fue tranexámico y 61 ácido aminocapróico. La duración operatoria, el grupo tranexámico en comparación del grupo control, no tuvieron, la duración de la cirugía fue similar, o sea, no fue significativa la diferencia. La pérdida de sangre intraoperatoria disminuyó, la pérdida intraoperatoria en el grupo tratados con antifibrinolíticos. El uso de tranexámico presentó disminución en los requerimientos de plasma fresco congelado, no así se demostró del ácido aminocaproico. Los antifibrinolíticos también disminuyeron la pérdida de sangre postoperatoria y ningún estudio ha informado sobre la duración de la estancia hospitalaria. Bien, esas son las indicaciones en cirugías específicas, y después también encontré el manejo preoperatorio de sangre en el paciente pediátrico, donde hace énfasis en la planificación preoperatoria, el manejo intraoperatorio, los cuidados postoperatorios y estrategias del manejo, incluido un uso de protocolo multidisciplinario en la prevención de hemorragia del paciente, y si ocurre intraoperatorio, cómo manejarlo. Considera el uso de tranexámico para disminuir el sangrado de cirugía. Bien, y en este artículo, el tranexámico, la dosis que dieron del tratamiento con tranexámico fue una dosis de carga de 10 a 30 miligramos kilo, administrado durante 15 minutos, seguido de una infusión de 5 a 10. Que en realidad esta es la dosis, en la mayoría de los estudios,
que recomendaban en cirugía no cardíaca. Dosis de carga de 5 a 10, durante 15 minutos, seguido de una infusión de 5 a 10 miligramos kilo hora. Bueno, cada vez está más demostrado el objetivo, o sea, el tratamiento de la hemorragia del paciente pediátrico y los objetivos principales de la hemorragia, que serían mantener la estabilidad hemodinámica, apoyar el suministro de oxígeno, la perfusión de los órganos terminales, prevenir la coagulopatía, reducir los daños asociados a la transfusión, y por eso en la mayoría de todos los protocolos del manejo de la sangre del paciente pediátrico recomiendan el uso de ácido tranexámico. Bueno, este lo escribió Bobby y este también, habla más o menos de lo mismo. Las estrategias para mantener, bueno, la pérdida de sangre, preoperatoria e intraoperatoria, habla de los antifibrinoolíticos, y la administración profiláctica intraoperatoria de antifibrinoolíticos es eficaz para disminuir el sangrado en el trauma, cirugías cardíacas, craneofacial y escoliosis. Esas son las cirugías que nombran este artículo. Y propone una dosis de carga de 10 miligramos kilo durante 15 minutos, seguido de 5 a 10 miligramos kilo de infusión continua. Y ácido amino, son muy pocos lo que encontré de dosis de ácido aminocaproico, y sí encontré un montón de tranexámico y que estimulan mucho el uso de tranexámico por arriba del aminocaproico. Luego tenemos, bueno, acá terminé, bien. Después, esto es, bueno, en cirugía cardíaca, en donde también se recomendó el uso de ácido tranexámico, donde la literatura recomienda el uso de ácido tranexámico, en una dosis de carga un poquito más alta de todo lo que venimos hablando, de 30 miligramos kilo, seguido de 10 miligramos kilo hora, en niños menores de 1 año, y en niños mayores de 1 año, 10 miligramos kilo, seguido de 10 miligramos kilo hora de infusión continua. Y el ácido aminocaproico de 40 miligramos kilo, seguido de 30 miligramos kilo de infusión. Bien, y después, este es el último, lo último que voy a hablar del ácido tranexámico. Bueno, el ácido tranexámico, ¿qué es lo que todavía nos falta saber? Esta revisión destaca la actualidad de las indicaciones y las contraindicaciones del tranexámico en la pediatría, y nos nombra que dentro de las indicaciones, el tratamiento, ya sea tratamiento de la hemorragia o profiláctico del trauma o cirugía de hemorragia mayor, en hemorragia leve o moderada, un fuerte deseo de evitar transfusiones, o cuando la transfusión no es posible, la anemia o coagulopatía preexistente, la hipofibrinogenia preexistente, el papel del control de la hemorragia en pacientes tratados con inhibidores de la función plaquetaria y los nuevos anticoagulantes orales. Dentro de las contraindicaciones tenemos las absolutas, que es la hipersensibilidad a los antifibrinolíticos, enfermedades tromboembólicas activas, lesiones fibrinolíticas con coagulopatías de consumo, y las relativas, en donde es necesario considerar una relación riesgo-beneficio, como la insuficiencia renal, que en realidad en insuficiencia renal se requiere un ajuste de dosis por un riesgo de acumulación, y en otros artículos hablaban de si en vez de usar un bolo y después infusión continua usamos 3 bolos, esos bolos tienen que aumentar el tiempo entre uno y el otro en pacientes que tienen insuficiencia renal de leve a moderada. El trastorno de trombosis adquirido o hereditario y la coagulopatía preexistente. Bien, y después hablamos de los efectos adversos, que en realidad la mayoría de los artículos lo que hablan los efectos adversos, el más preocupante en realidad es las convulsiones, pero se vio que las convulsiones se presentan en los niños que se dan en cirugías cardíacas, y es por las altas dosis de los antifibrinolíticos, sobre todo del ácido tranexámico. Bueno, en este artículo lo que hace es dividir en raros o en muy raros. Dentro de las reacciones adversas raras encontramos reacciones alérgicas de piel, hipotensión con inyección intravenosa rápida, efectos digestivos como náuseas, vómitos y diarrea, que en realidad son los más frecuentes de todos y los mejor tolerados, y alteraciones en la visión del color. Dentro de las muy raras tenemos eventos tromboembólicos, y las pone muy raras porque en realidad
es un estabilizador del coágulo, pero no son promotores de coágulos. Entonces, los eventos tromboembólicos nos preocupan por la teoría, pero no se ha demostrado que tengan una asociación en la práctica, o en los ensayos o en los estudios que presenté. Las convulsiones con altas dosis y reacciones de hipersensibilidad, incluida la anafilaxia. Bueno, las conclusiones, tenemos que los antifibrinolytíticos más usados son los análogos de la lisina, reducen la pérdida de sangre y la necesidad de transfusiones en niños sometidos a cirugías cardíacas y no cardíacas, como cirugía ortopédica, craneofacial y traumas, tienen una excelente tolerancia, facilidad de administración y son de bajo costo, y el ácido tranexámico está recomendado en las guías actuales de hemorragia crítica y es importante en el manejo perioperatorio de sangre del paciente. Estos son los últimos 2 artículos que mostré, que hablaba que la mayoría de las guías recomiendan el ácido tranexámico. Pero se necesitan más ensayos para definir mejor los esquemas de la dosis. Bueno, excelente, muy bien. No sé si tienen alguna duda. Yo no, estuvo muy bien. Yo más que duda es un comentario que siempre lo hago, que en el último mundial de anestesia hubo una sesión que se llamaba Los mitos de la anestesia e incluían a los antifibrinolíticos dentro de los mitos, como que todos los trabajos, si vos veis, la mayoría son retrospectivos, y hay muy pocos prospectivos, y los prospectivos no tienen una cantidad de casos suficiente como para hacer aseveraciones. De todas maneras, la gran mayoría de gente en las indicaciones tranexámico lo utiliza. Lo único que digo, entre comillas, veremos qué pasa en los años por venir con respecto a su utilización. Porque nosotros lo que vimos acá es solo su acción antifibrinolítica. Pero si vos ves el cuadro entero de acciones de los análogos de la lisina, es infinito en los lugares donde actúa, y la actividad pro contra la actividad anti es muy difícil de establecer razonando los sitios de acción. Pero bueno, los pocos trabajos con los pocos números de pacientes indican que es efectivo, pero entre comillas, habría que esperar metaanálisis y trabajos con más número de casos como para estar realmente seguros de su acción. Sí, en todos los artículos decía eso, de que como está muy probado en los adultos y que hay un montón de estudios que demuestran que en los adultos funciona y que está indicado para una cirugía o para un trauma o por una hemorragia masiva, pero que en los niños se cree que el mecanismo es parecido al del adulto, pero nada demostrado o no hay estudios con grandes cantidades de pacientes. Sí, y la realidad es que, bueno, nosotros en el hospital se usa hace mucho, antes usábamos aprotinina, y como vos dijiste, después se prohibió su utilización y pasamos al tranexámico. Pero bueno, es una expresión de deseo que funciona como uno cree, pero bueno, esperemos en el futuro qué sucederá. Mientras lo seguimos usando porque todo indica, o las indicaciones están, las recomendaciones tanto europeas como americanas están, así que bueno, lo nuestro es seguir esas indicaciones porque como no hacemos la investigación, más que opinar no podemos hacer. Claro. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Excelente, muy buena, muy seguro, la bibliografía muy actualizada, la verdad que te felicito. Nos veremos la próxima, chicos, suerte. Listo. Y Muchas que tengan un buen gracias. fin de semana. Hasta luego. Chao, muy bueno, André. Gracias, Noé. Re lindo.